Al renacer desperté arrodillado a los pies de Xiaonin, rodeado de risas burlonas. En mi vida pasada, para impedir su compromiso, me arrojé de cabeza contra el león de piedra que estaba fuera de su puerta. Sobreviví, pero pasé los siguientes 7 años paralizado. Durante esos años Xiaonin se casó, tuvo hijos y ascendió de rango. Y yo, carne podrida, con un dolor insoportable, moría poco a poco en la inmundicia y la soledad. Ahora que he recuperado la vida, decido dejarlo ir. Al hacerlo, también me liberé. Me desperté de nuevo entre risas, y mis ojos se posaron en los bordados de sus botas oficiales. Al levantar la vista vi su figura alta y firme, y esa mandíbula firme que una vez amé. No se agachó. Ni siquiera me miró. Ya había vivido esa escena una vez. En aquel entonces me arrodillé y le supliqué. Cuando se negó perdí el control y me lancé contra ese león de piedra. ¿Qué grité ese día? Así, Xiaonin, te arrepentirás. Pero la verdad es que nunca se arrepintió de nada. La única que sí lo hizo fui yo. Durante 7 años me quedé indefensa, oyendo hablar de su matrimonio, sus hijos, sus ascensos. Mientras yacía solo, humillado, incapaz siquiera de controlar mi propio cuerpo, devorado por las heridas, hasta que la muerte finalmente me llevó. Xiaonin nunca me amó. O mejor dicho, se amaba a sí mismo y el camino a su gloria, mucho más. Esa verdad la aprendí tras 7 años de agonía. Ahora, le suelto la túnica y me levanto entre risas. Señorita Zhao, ¿se va a tirar contra la pared otra vez? Aunque muera aquí, no se casará con usted. ¿Quién renunciaría a una dama noble para casarse con la hija de un comerciante? Exactamente, ella no conoce su lugar. Merece toda su vergüenza. Sí. Yo mismo atraje esa vergüenza. Como dijo Xiaonin, fui terco y tonto. Levanto la mirada. Sus ojos se encuentran con los míos. Nuestras miradas se cruzan. Sonrío levemente, doy un paso adelante y digo en voz baja, Xiaonin, te deseo lo que más deseas. Que seas verdaderamente feliz. La sorpresa se refleja en su rostro. No espero su respuesta. Me sacudo el polvo de las rodillas, me abro paso entre la multitud y me alejo. Detrás de mí se alzan susurros de incredulidad. Se acaba de ir. Por fin la señorita Zhao recobró el sentido. Si de verdad lo hizo y ya no se aferra a él, me comeré el yeso de la pared yo misma. No me detendré. Bajo sus escaleras, regreso a casa. A la misma calle donde hace 12 años pasé por un patio destartalado. Y encontré a un niño delgado y frágil. Ese año el niño tenía solo 6 años, delgado como un junco, acurrucado en la esquina de un muro desmoronado, sin nada más que piel y huesos. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, llenos de fuerza serena pero a la vez cargados de dolor. Le rogué a mi padre que lo trajera a casa. Desde ese día, Xiaonin se mudó a nuestra casa y nos convertimos en familia. Hace 6 años mi padre salió a cobrar unas mercancías. Al cruzar las montañas, quedó atrapado en una inundación repentina y nunca encontraron su cuerpo. Mi madre, desconsolada, enfermó gravemente y falleció 3 meses después. Desde entonces solo quedamos los dos, yo de 13 años y Xiaonin de 12, dependiendo el uno del otro para sobrevivir. Él era brillante, un erudito con un don extraordinario. Su tutor solía decir que debía ser una estrella caída del cielo. Y en efecto Xiaonin no lo decepcionó. Se convirtió en el Zuan-Yuan más joven en la historia de la corte imperial, obteniendo el primer puesto en los 3 exámenes. El día que recibió su título, nos abrazamos y lloramos, celebrando que por fin habíamos escapado de esos años amargos y hambrientos. Durante 6 largos años, Xiaonin estudió sin descanso, mientras yo administraba la taberna que su padre había dejado atrás. Me levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta pasada la medianoche y rara vez dormía del tirón. Mis manos se agrietaban y sangraban por el parto. Siempre que eso ocurría, Xiaonin me abrazaba fuerte apretando la mandíbula, y susurraba, cueste lo que cueste, me aseguraré de que vivas con riqueza y comodidad. Y ahora, parecía que por fin lo habíamos logrado. Mientras los vecinos venían a felicitarlo, alguien preguntó, entonces, Xiaonin, ¿se casarán tú y la señorita Zhao este año? Me sonrojé con el corazón lleno de esperanza, esperando su respuesta.
Pero solo dijo con ligereza: acabo de entrar en el servicio oficial. No es el momento adecuado. Le creí y pensé que realmente pensaba esperar hasta que su carrera se asentara. Pero poco después me enteré de la noticia: el primer ministro le había prometido a su hija, y Xiaonin había aceptado sin dudarlo. Su matrimonio entre un apuesto erudito y una noble dama se convirtió en el centro de atención de la capital. No lo podía creer. Las palabras me impactaron como un rayo en el pecho. Esa noche no volvió a casa. En cambio, me envió una carta. Decía que para darte una vida mejor y casarme contigo, tendría que elegir ambas cosas, pero no puedo. Hermana, estoy muy cansado. Por favor, entiéndeme. Me negué a aceptarlo. Al día siguiente fui a la oficina del magistrado a buscarlo, pero no quiso recibirme. Así que esperé afuera de su nueva residencia, con la esperanza de verlo. Me evitó durante 3 meses. Vagué por las calles como un fantasma, buscando por todos lados donde Xiaonin pudiera aparecer. Me convertí en el hazmerreír de la ciudad. Corrieron rumores feos e interminables. Pero no me importó, solo quería escuchar la verdad de él. Y un día por fin apareció. De pie bajo una sombrilla con el rostro frío y distante, dijo: siempre pensé que eras quien mejor me entendía. Pero el camino al éxito es duro. Necesito apoyo para lograr mis ambiciones. Me temblaba la voz. ¿Y yo qué? Bajó la mirada, mientras la lluvia goteaba del borde del paraguas, y dijo en voz baja: temo a la pobreza. Temo las dificultades. Quiero sobresalir, aplastar a quienes una vez me menospreciaron. Entonces levantó la vista con ojos penetrantes como la escarcha. Hermana, no te interpongas en mi camino. Se dio la vuelta y se alejó con la espalda fría, solitaria e inflexible. Caí al suelo, sollozando hasta que se me desgarró la garganta. Desde los 7 años, fuimos inseparables. Desde los 13 vivimos como la única familia el uno para el otro. Nunca imaginé que terminaríamos así. El día de su compromiso, me arrojé contra el león de piedra que estaba fuera de su puerta. Pensé que la muerte acabaría con mi dolor, pero no fue así. Él nunca se arrepintió de nada. La única que se ahogaba en la miseria era yo. El cielo debió haberme abatido, pues me dio otra oportunidad. Esta vez decidí dejarlo ir. Que se eleve por encima de todo, tal como lo deseaba. Los días de obsesión se acabaron. Esta noche hiervo agua para un baño, me lavo, me pongo ropa limpia y me preparo una comida. Todos mis platos favoritos. Me siento a comer, saboreando cada bocado. De repente se oyen pasos en el patio. Momentos después, Xiaonin aparece en la puerta. Nuestras miradas se cruzan, la sorpresa se refleja en ambas. ¿Has vuelto por algo?, pregunto en voz baja. Niega con la cabeza. No hay razón. Xiaonin se sentó a la mesa. Esperó en silencio un rato, y cuando se dio cuenta de que no tenía intención de invitarlo a comer, se levantó a buscar un tazón y palillos. Seguí comiendo, fingiendo que no estaba. Tosió 2 veces, se sirvió un poco de té para enjuagarse la boca y frunció el ceño. ¿Por qué pica tanto? ¿Desde cuándo comenzaste a comer picante? Sonreí levemente con un dejo de burla. Siempre me ha gustado el picante. Solo dejé de usar chile porque no lo soportabas. Su mano se detuvo en el aire, la taza de té tembló levemente. Levantó la mirada hacia mí con voz suave. Hermana, tenía mucho miedo de que te pasara algo. Me alegro de que estés bien. Tomé un sorbo de sopa y respondí con calma. Estoy viviendo bien. Te preocupas demasiado. Parecía querer sonreír, pero la expresión se desvaneció antes de formarse, dejando solo incomodidad y un discreto arrepentimiento. Después de terminar de comer, llevé los platos a la cocina. Desde el patio su voz se filtraba, baja y tensa. Hermana, olvídame. Creo en tu fuerza. Estarás bien sola. En mi vida pasada, le habría rogado que recordara los años que compartimos, que no me dejara sola en este mundo frío, porque no tenía a nadie más que a él. Pero 7 años de estar paralizada, retorciéndome de dolor, habían consumido toda ilusión y esperanza. Ahora solo deseaba paz y libertad.
Nadie en este mundo me importaba lo suficiente como para detenerme. De acuerdo, dije con una leve sonrisa. Te deseo éxito y todo lo que siempre has deseado. Los labios de Xiaonin se entreabrieron ligeramente, la sorpresa y la vacilación se reflejaron en su rostro. Para cuando terminé de limpiar y salí, ya se había ido. Sobre la mesa había dejado un billete de 3000 taels de plata. Igual que antes. En mi vida anterior, esa misma suma me había mantenido con vida durante 7 miserables años. Esta vez, lo acepté sin dudarlo. Lo llamó una compensación por haberlo criado, y ya no sentí la necesidad de negarme. A partir de ese momento, no habría deudas entre nosotros. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. A la mañana siguiente fui a la taberna. Cuando aparecí radiante y sereno, todos me miraron con incredulidad. Parece que la señorita Zhao ya no impide que el señor Xiao se case. Parece estar bien, incluso mejor que antes. ¿Quién juró comerse el yeso si la señorita Zhao se iba? Durante 3 largos meses, perseguí a Xiaonin haciendo el ridículo delante de toda la ciudad. Pero una vez que me solté, el mundo volvió a la calma. Día tras día, iba y venía entre la taberna y mi casa. El oficio de mi padre de elaborar vino era una antigua tradición familiar de la familia Zhao. Cuando falleció tan repentinamente, aún no lo había aprendido. Más tarde encontré sus notas de elaboración escritas a mano y aprendí por mi cuenta, a base de ensayo y error, hasta llegar a dominar una sola receta. Durante años no tuve energías para seguir estudiando. Había dedicado todo mi tiempo a cuidar de Xiaonin, ayudándolo a alcanzar la gloria. Ahora, libre de esa carga, abrí de nuevo el manual de elaboración de cerveza de mi padre y lo estudié con detenimiento. Espero que en el resto de mi vida, pueda volver a ver florecer y brillar el renombrado vino de la familia Zhao de Luosue. El trabajo llenaba mis días. Las estaciones transcurrían, la primavera se transformaba en otoño, y pronto, la taberna Zhao lanzó su nuevo producto, el vino de hoja de bambú. Instalé largas mesas de degustación a lo largo de la calle, invitando a todos los habitantes de la ciudad a probarlo. El aroma era delicado, el sabor suave y dulce, agradable tanto para mayores como para niños. En poco tiempo se hizo popular en toda la ciudad. Apenas podíamos seguir el ritmo de los pedidos, agotándonos de alegría. Justo entonces llegó un pedido especial. La hija del primer ministro iba a casarse. Quería que le entregaran 60 jarras de vino de hojas de bambú antes del festival del medio otoño. La hija del primer ministro. Eso significaba que Xiaonin se casaba. En mi vida anterior, él también se había casado antes de mediados de otoño. Había esperado tontamente que viniera a verme una última vez. Nunca lo hizo. Al ver la preocupación en los ojos de mi trabajador, sonreí levemente. No se preocupen. Entregaremos a tiempo. Antes del festival, encargué personalmente la entrega de 60 jarras de vino a la residencia del primer ministro. Una joven sirvienta nos guió a través de la puerta lateral. Mientras esperaba el pago, la vi. Una joven elegante y serena, rodeada de criadas, caminaba hacia nosotros. Debe ser Zhao Lanyu, dijo la joven. Sí, respondí con calma. Zhao Lanyu, de la taberna Zhao. Me miró en silencio un momento y luego se giró hacia una matrona que la esperaba. Recompénsala con otras 500 colas. Tras dar la orden, me recorrió con la mirada una vez más y se alejó con sus mangas de seda ondeando ligeramente tras ella. Las criadas a su alrededor se giraron y rieron, con los ojos llenos de desdén. ¿Una simple plebeya podría compararse con nuestra dama? Ni siquiera es digna de tocarle un dedo a la joven. Señora, dijo Zuzi, mi trabajador, rechinando los dientes con tanta fuerza que pude oír el crujido. ¡Qué arrogancia! Es solo buena suerte al nacer, nada más. Doblé el billete de 500 colas con cuidado y saqué a mi gente. Nacer con suerte también es una habilidad, dije en voz baja. Si no lo somos, solo podemos aceptarlo. Zuzi se secó los ojos con frustración. No pude evitar reírme, un hombre imponente de más de 1,80 m, corpulento como un buey, pero llorando como un niño. Tras dejar la mansión del primer ministro, doné los 500 tals al Salón Oncean, la organización benéfica local. La boda de Xiaonin y la hija del primer ministro fue un evento grandioso.
la roja procesión nupcial se extendió por 16 kilómetros, deslumbrante y espléndida. No fui a verla. Estaba ocupado renovando la nueva taberna. La tienda había duplicado su tamaño y el trabajo se acumulaba sin parar. Inyuan, mi criada, rondaba por allí, temerosa de que cometiera alguna tontería. Estoy bien, le dije. Deja de mirarme y vuelve al trabajo. Ella sollozó, enfadada. Xiaonin es despiadado. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ese invierno, te quitaste tu propio abrigo acolchado solo para hacerle uno más grueso. ¿Cómo pudo no recordarlo? Le puse un dedo en los labios y le di un golpecito en la frente. Me dices que lo olvide, pero sigues recordándomelo. ¿Cuál es exactamente? Murmuró algo y se quedó callada. Días de trabajo duro me dejaron agotada. Una tarde me senté bajo el granado del patio a descansar. Ese árbol había crecido de una semilla que Xiaonin dejó caer por accidente 7 años atrás. 7 años, y solo había florecido, nunca había dado fruto. Me quedé dormido bajo las ramas, pero desperté sobresaltado, sintiendo como si alguien hubiera estado a mi lado. Cuando abrí los ojos, no había nadie. ¡Qué extraño! Salí, la vieja puerta de madera crujió suavemente con la brisa. Señora. Inyuan llegó corriendo con los ojos brillantes. Un comerciante de Qinzhou quiere 1000 jarras de vino de hojas de bambú. Tienes que venir a verlo. 1000 jarras suficientes para mantenernos ocupados durante medio año. Así que, durante los siguientes 6 meses, los 4 nos mudamos a la taberna y trabajamos día y noche. Durante ese tiempo perfeccioné una nueva receta, vino blanco añejo de barrica. ¡Ah!, exclamó Zuzi tras un sorbo con los ojos brillantes. Esto sí que es vino de verdad. La primavera siguiente, cuando fuimos a Qinzhou a entregar el pedido, también introdujimos vino blanco añejo en el mercado del norte. A mediados de año, la fama de la taberna Zhao se había extendido por todas partes. Dondequiera que iba, la gente me saludaba con alegría. Maestro Zhao, denos algo de beber. Ya nadie mencionaba mis tonterías del año anterior. Y yo también hacía tiempo que había dejado de pensar en Xiaonin. No aceptó un puesto de avanzada, se quejó Zuzi un día. Se quedó en la capital y ya ocupa un puesto de 4º rango. No me extraña que haya llegado tan alto, pues le ahorra 30 años de esfuerzo comparado con el resto de nosotros. Ese día, mientras llevaba vino a la mansión del príncipe consorte, vi por casualidad al sobrino de la princesa Waiyan caer desde un tejado. Me acerqué corriendo y abracé al niño. Agradecida, la princesa me invitó a cenar en su residencia. Durante la comida, sonrió y me preguntó, ¿ya te casaste? Todavía no, Alteza, respondí. Por ahora, solo deseo administrar bien mi taberna. No tengo otros planes. La princesa parecía encantada. Entonces te buscaré un marido. Intenté negarme, pero insistió con tanta firmeza que no me atreví a protestar más por miedo a ofenderla. Ven aquí mañana al mediodía, dijo. Te presentaré a alguien. En mi vida pasada, cuando estaba postrado en cama, solía pagar a sirvientes para que me trajeran informes de la Gaceta de la Corte y chismes de la capital, sobre todo para seguirle la pista a Xiaonin. Gracias a eso aprendí mucho sobre la princesa Waiyan. No era de las que tenían un corazón bondadoso. De hecho, durante la posterior lucha entre los 3 príncipes por el trono, demostró ser mucho más despiadada que nadie. Una mujer así jamás actuaría por simple gratitud porque salvé a su sobrino. No me fiaba. A la mañana siguiente, al levantar una jarra de vino, la dejé caer a propósito, aplastándome el pie izquierdo y rompiéndome un hueso del empeine. ¿Qué dijo? Le pregunté a Inyuan, quien había ido a la finca de la princesa en mi lugar. Su voz se redujo a un susurro. No estaba contenta. Cuando dejó la taza de té hizo un ruido tan fuerte que casi di un salto. Esa reacción confirmó mi sospecha. Inyuan añadió, y cuando me iba, vi a Zhang Yanji. No me digas que la princesa quería presentártelo. Fruncí el ceño. Era perfectamente posible. Zhang Yanji, el tercer amo de la casa del marqués, era famoso por su libertinaje. Ya había enterrado a 2 esposas, ambas murieron jóvenes, y su hijo mayor era mayor que yo. Un hombre así nunca sería un buen partido.
Unos días después llegó la noticia de que Zhang Yanyi se había casado. Su novia era nada menos que la doncella personal de la princesa Wei Yan. Dejé escapar un silencioso suspiro de alivio. Después de eso, dejé de repartir vino yo mismo y me concentré en la gestión de la tienda. Al 8º mes el dueño del restaurante vecino, debilitado por la enfermedad, decidió vender su tienda y regresar a su pueblo. La compré sin dudarlo. El día de la reapertura, los 6 estábamos juntos, con lágrimas en los ojos. En mi vida anterior, después de quedarme paralizado, esas mismas 5 personas habían llevado la carga de la taberna durante 2 años antes de finalmente tener que rendirse parcialmente. Al irse, lloraron junto a mi cama. Solo sentía arrepentimiento por mi estúpido impulso, por haber desperdiciado mi vida y arruinarme no solo a mí mismo, sino también a ellos. Pero esta vida era diferente. Ahora teníamos un hogar propio, espacioso, luminoso, lleno de promesas. «¿Venden vino aquí?», se oyó la voz de un hombre desde la puerta. Era joven, vestía una túnica azul de guardia finamente confeccionada, el uniforme de la Guardia Imperial Yulin, los soldados personales del emperador. Zhu Zi salió a recibirlo. «¿Qué tipo de vino prefiere el señor y cuánto desea?». El hombre pidió 30 jarras de vino blanco añejo de barril para entregar en Sichuan. Zhu Zi llevó a Jin Xiao con él para la entrega. Me quedé de pie junto a la entrada, con una extraña inquietud creciendo en mi pecho. Pasaron 2 horas, pero no regresaban. Agarrando mi bastón, acompañé a Inyuan a Sichuan. Al acercarnos a la puerta, las piernas de Inyuan temblaban sin control. «Son hombres rudos», murmuré, «pero seguro que no matarían sin motivo». «Solo somos comerciantes, no tienen motivos para hacernos daño». Los guardias de Yulin solo servían al emperador, pero este era conocido por su desconfianza y su temperamento violento. Bajo su mando esos guardias se habían convertido en la espada del miedo, verdugos a los que nadie se atrevía a provocar. «Estamos aquí por la entrega del vino», le dije al portero. Su rostro se ensombreció. «Esperen». Tras un momento tenso, nos llevaron adentro. Lo que vi me heló la sangre. Zhu Zi y Jin Xiao colgaban de un potro de hierro golpeados hasta la muerte y apenas respiraban. Me daba un vuelco la cabeza. «¿Qué es esto?». Lloré. «¿Por qué les has hecho esto?». «El vino estaba envenenado», dijo una voz fría. El mismo hombre que había pedido el vino esa mañana se adelantó, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija. «Eres el tabernero, ¿verdad?». «Perfecto. Dime, ¿quién te ordenó envenenar el vino?». «Nadie», dije negando con la cabeza. «Aunque alguien nos lo hubiera ordenado, ¿cómo iba a saber que vendrías a comprarlo?». «Tú mismo observaste cada paso del proceso». Desenvainó su espada y me presionó la punta contra la garganta. «Me acusas de mentir», respondí con firmeza. «O fue uno de tus hombres, o alguien quiere incriminarnos. Nunca destruiríamos nuestro sustento contaminando nuestro vino». «Insolente». Dio unos pasos rápidos hacia adelante con la espada apuntando a mi estómago. «Encontraré la verdad yo mismo», grité retrocediendo. «Me había esforzado demasiado para volver a vivir, me niego a morir aquí». «Investigaré», dije con firmeza. «No solo para aclarar tus dudas, sino para demostrar nuestra inocencia». Se burló. «Tú. Investiga. ¿Qué eres sino un humilde comerciante?». Justo entonces, una figura con túnica carmesí apareció al final del pasillo. La grulla azul bordada en su pecho marcaba inequívocamente su rango. Son Busuan, comandante de la Guardia Imperial. Respiré hondo y tomé mi decisión. «Señor Son». Llamé con tanta fuerza que resonó en el patio. «Por favor, concédenos justicia, gente común». El hombre conocido en toda la capital como un rey llama de rostro frío, despiadado, veloz y absoluto, se detuvo y se giró hacia mí. Incluso Xiaonin, una vez alabado por su atractivo, palidecía en comparación. El pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su juicio. «Dou Jing», dijo con voz serena, señalando el potro. «¿Lo hiciste?». «Sí, mi señor», respondió el guardia, bajando la cabeza. El tono de Son Busuan se mantuvo sereno, pero con una férrea fuerza.
¿Y cómo piensa demostrar su inocencia? Exhalé temblorosamente. Me estaba dando una oportunidad. Dices que envenenamos el vino, le dije a Dou Jin. Entonces dime, ¿qué veneno? ¿Murió alguien? Dudó. Desde el principio había hablado de veneno, pero nunca dijo de qué tipo. Era un purgante, respondió Dou Jin, volviéndose hacia Song Busuan. 7 hombres lo bebieron y sufrieron vómitos y diarrea. Si bebieron, también debieron comer, repliqué. ¿Por qué asumir que fue el vino y no la comida? La comida estaba bien, insistió Dou Jin. Song Busuan ordenó probar los 7 platos. Cuando llegaron los resultados, la comida estaba limpia. Pero la tetera contenía restos de laxante. Si no fuiste tú, espetó Dou Jin, entonces quítate de mi vista. No me moví. Mirando a Song Busuan, le dije claramente, dicen que si Yuan representa la justicia, que no mata a nadie sin motivo. Mi señor, por favor, haga justicia a mis 2 compañeros. Song Busuan me miró con una ceja enarcada. Me preparé para que me echaran, pero en cambio, se volvió hacia Dou Jin y me ordenó con frialdad. Cada hombre que los golpeó, 30 latigazos. Envíen a los heridos a la enfermería. El costo de las medicinas corre por nuestra cuenta. Luego, tras una pausa, añadió con voz firme, tú también, Dou Jin. Doble castigo. Sin mirarme otra vez, se dio la vuelta y se alejó. El viento otoñal soplaba por el patio gélido. Temblé no solo de frío. Dou Jin mandó que llevaran a Zuzi y Jin Xiao a la clínica, dejando 200 colas para su tratamiento antes de partir. In Yuan rompió a llorar. Bestcourt es aterrador, sollozó. Me desplomé en una silla. Me dolía tanto la pierna que apenas podía mantenerme en pie, pero comparado con el terror que acababa de sentir, el dolor no era nada. Con Zuzi y Jin Xiao postrados en cama, tuve que llevar el vino yo mismo. Durante mi viaje escuché muchas cosas. Decían que la nueva esposa de Zhang Yanji, la criada que antes era cercana a la princesa Wei Yan, había sido atormentada hasta que finalmente se quitó la vida. También decían que Xiao Nin había sido ascendida de nuevo y que Madame Tai, la hija del primer ministro, estaba embarazada. In Yuan, aún conmocionada, susurró, qué suerte que te rompieras el pie ese día, mi señora. Si no, podrías haber terminado como ella. Esa tarde, estaba cargando vino en un carro cuando un carruaje pasó por la tienda. Una ráfaga de viento levantó la cortina y mi mirada se cruzó con la de Xiao Nin. Bajé la vista rápidamente. El carruaje dio unos pasos antes de detenerse. Entonces Xiao Nin y Madame Tai descendieron juntas. Este lugar parece agradable, dijo en voz baja, de pie junto a él, la imagen perfecta de la armonía. Pero Xiao Nin parecía más delgado, con el rostro demacrado y cansado. No dijo nada. Madame Tai sonrió levemente. Puedes estar tranquila, ¿verdad? Está bastante bien. Me miró fugazmente y luego se volvió hacia ella. Hace frío afuera. Deberías volver al carruaje. Por supuesto, dijo con elegancia, y luego le hizo un gesto a su acompañante. La criada me entregó un billete. Señorita, tome esto, 500 colas. Si alguna vez tiene problemas, venga con nosotros. La criada aflojó su agarre deliberadamente, dejando caer la nota al suelo. Me agaché para recogerlo. Qué considerado, dije con suavidad. Pero por ahora, todavía podemos arreglárnoslas solos. Madame Tai pareció complacida con la respuesta. Sonrió dulcemente con la barbilla en alto y se marchó con elegancia. Cuando su carruaje finalmente desapareció de la vista, In Yuan prorrumpió en maldiciones. Dona el dinero al salón Seiyan, dije. Al día siguiente un invitado inesperado apareció en mi taberna. Zhang Yanji estaba sentado en el mostrador, sonriendo con insolencia. Sírveme un trago. Si no fuera por tu pie herido, ya serías mi esposa. Lo odiaba. Pero no podía permitirme ofenderlo. En esta ciudad, sin un apoyo fuerte, uno podría ser aplastado fácilmente. No soy ni hermosa ni talentosa, dije con ligereza. No me atrevería a aspirar a tanto. Sin embargo, desde ese día Zhang Yanji venía a diario burlándose, tocándola y comportándose de forma más lasciva con cada visita.
In Yuan estaba furioso. Debe ser obra de Madame Tai. Sabe que la princesa Wei Yan intentó emparejarte con él, y ahora lo envía a acosarte a propósito. Añadió enfadada. Ayer vi a su criada vigilando nuestra tienda desde el otro lado de la calle. La siguiente vez que Zhang Yanji apareció, yo estaba revisando las cuentas. De repente me agarró de la mano, me jaló hacia él y me besó. Cásate conmigo, rió. Te trataré mejor que el señor Sao. Quise estrellarle el abaco en la cara, pero en lugar de eso, sonreí levemente, le serví otra taza y le pregunté con indiferencia. Tercer maestro, ¿para qué cree que se puede usar el cobre? Se quedó paralizado a media risa. ¿Cobre? Dijo con aspereza. ¿Dónde viste eso? Cuando repartía vino en el lago Changjing, respondí con suavidad. Vi una barcaza cargada de cobre, tan pesada que pensé que se hundiría. Su expresión cambió al instante. Murmuró algo y se fue a toda prisa. 2 días después, Zhang Yanji fue arrestado por los guardias de Yulin. No sabía si era por ese cargamento de cobre, pero sí sabía que el barco estaba relacionado con Xiaonin. Y si Xiaonin estaba involucrado, significaba que la casa del primer ministro también. Y si el primer ministro estaba involucrado, entonces esto estaba vinculado al segundo príncipe. Aún así, no entendía por qué habían intervenido los guardias imperiales. ¿Podría ser que el segundo príncipe estuviera acuñando monedas falsas en secreto? ¿O reuniendo un ejército? Una extraña y fría inquietud me invadió. 2 días después, mientras probaba una nueva tanda de vino en el patio, entró un grupo de hombres. Lo que tanto temía por fin había sucedido. El maestro Zhou Sonbusuan entró con calma y se detuvo junto a las jarras de vino. Las examinó brevemente y luego preguntó. ¿Le contaste a Zhang Yanji sobre la barcaza de cobre en el lago Changjing? ¿Debería decir la verdad? Dudé. No sabía la gravedad del caso ni si mi vida corría peligro. Tras una breve pausa, hice una reverencia. Sí, mi señor. Lo hice. Como comandante de la Guardia Imperial, nada se le escapaba. Mejor confesar que mentir y que me pillen. Quizás la honestidad incluso me gane un poco de piedad. Sonbusuan, que había estado oliendo el vino tranquilamente, se quedó en silencio. Sus ojos de fénix brillaron con una leve sorpresa, como si no hubiera esperado que lo admitiera tan fácilmente. ¿Ha oído mi señor alguna vez, dije en voz baja, los rumores de que he estado molestando al señor Xiao durante 3 meses? No respondió, pero por su mirada, supe que sí. Hace unos días conocí al señor Xiao y a su esposa. Al día siguiente Zhang Yanji empezó a acosarme. Le conté todo desde la propuesta de matrimonio de la princesa Wei Yan hasta mis tratos con Zhang Yanji, y el resultado fue simple. Solo soy una mujer pequeña y común que intenta sobrevivir y protegerse. Cuando mencioné la barcaza de cobre fue solo para distraerlo y que me dejara en paz. Lo que no dije en voz alta fue la verdad. Esperaba que Zhang Yanji provocara la ira del segundo príncipe y terminara demasiado ocupado salvando su propio pellejo como para atormentarme más. Quizás en el fondo, también deseaba que Xiaonin y su esposa aprendieran una lección de todo esto. Aparte de eso, no sabía nada más. Sonbusuan no dijo nada. Se quedó allí en silencio con la mirada indescifrable, como si meditara en algo. No me atreví a sostener su mirada. Mantuve la cabeza gacha, esperando obedientemente su juicio. Finalmente decidió creerme. Me hizo seguirlo de vuelta a Siyuan, donde firmé y estampé mi huella dactilar en el testimonio escrito. Eso fue todo. Puede irse, dijo secamente sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Dudé. Señor Son, ¿puedo preguntar cuándo liberarán a Zhang Yanji? Levantó la vista sorprendido. ¿Te preocupa? No. Agité las manos rápidamente. Solo quiero estar preparada por si busca venganza. Sus labios se curvaron levemente. Si tanto le tienes miedo, ¿por qué te atreviste a tenderle una trampa? Murmuré algo en voz baja. Habla más alto, ordenó. Bajé la cabeza con las mejillas ardiendo. De verdad no esperaba que Siyuan interviniera. De haberlo sabido, nunca lo habría hecho. Actué con imprudencia, fue mi ignorancia. Se recostó en su silla, tamborileando 2 veces con los dedos sobre la mesa,
un ritmo bajo y constante que parecía resonar en mi pecho. Atrevido a tomar prestado el cuchillo de otro y atacar, logrando tanto seguridad como venganza. Su tono tenía un dejo de diversión. Ignorancia no es la palabra que usaría. Un escalofrío me recorrió la espalda. Desesperado por cambiar de tema, solté: ¿le gusta el vino a mi señor? ¿De barril blanco añejo o de hoja de bambú verde? Si no, tenemos muchos otros. Debí de ponerme muy ansioso. Entonces se me ocurrió una idea: si de alguna manera lograba ganarme el favor de Song Wosuan, ya no tendría que temer a Zhang Yongyi, incluso si lo liberaban. Después de todo, Song Wosuan no solo era el comandante de Siyuan y un hombre de confianza del emperador, sino que también era hijo de la casa del duque Wei, un linaje que había dado 3 generales de renombre en los últimos 136 años. Su poder superaba con creces el de las familias nobles comunes. Pero quizá mi intención fue demasiado transparente, porque su expresión se enfrió al instante. No dijo nada, simplemente me miró fijamente con esos ojos de halcón tan agudos que penetraban cada pensamiento que no me atrevía a expresar. ¿Me tienes miedo?, preguntó de repente. La reputación de su señoría es formidable, respondí con sinceridad. Es natural que un plebeyo como yo sienta algo de miedo. Al menos es usted honesto. Entonces sonrió y fue deslumbrante. Por un instante me olvidé de respirar. Pero el calor se desvaneció con la misma rapidez, y su rostro recuperó esa misma calma distante. Rara vez bebo, dijo con serenidad. Pero si la comida está buena, quizá me tome unas copas. Me estaba dando una oportunidad. Cocino bien, dije rápidamente. Quizás podría traerte algunos platos esta noche. Tengo muchas ganas, dijo poniéndose de pie. Estoy ocupado esta noche. Mañana me conformo. Había dado 7 u 8 pasos cuando se dio la vuelta y añadió: como de todo. Y me gusta picante. Sí, mi señor, por supuesto, mi señor. Tartamudeé, asintiendo tan rápido que casi se me suelta el pelo. Al verlo alejarse, tuve la extraña certeza de que su ánimo también se había suavizado. A la mañana siguiente, empecé a preparar sus guarniciones. Se llamaban platos para vino, pero les dediqué todo un día de trabajo. Un hombre como él, criado en el lujo o acostumbrado al refinamiento, sabía distinguir entre el esfuerzo y la pretensión con un solo bocado. Demasiada carne parecería burda, demasiado simple, indigna, demasiado suntuosa, falsa. Debía parecer modesta, pero elaborada con cuidado, elegancia dentro de la simplicidad. Preparé fideos de nube al vapor con 16 ingredientes delicados, una mezcla de carne sazonada, combinando varios cortes para lograr una textura en capas, y castañas asadas, primero cocidas a fuego lento en caldo y luego a la parrilla hasta que las cáscaras se volvieron fragantes y crujientes. 5 platos en total, cada uno de los cuales tardó horas en prepararse. Cuando los traje, Song Wosuan pareció ligeramente sorprendido. Señaló un plato. Fideos de nube. Sí, respondí suavemente. Te has esforzado. Comió despacio, con cuidado, con cada movimiento preciso y pausado. Me quedé a su lado, sosteniendo la jarra de vino, listo para rellenarle la copa. Pero cuando terminó cada plato, no tocó el vino. Dejó los palillos y su mirada se desvió hacia la jarra. Gracias, maestro Zhao, dijo. Pero tengo asuntos oficiales hoy. No debería beber. Por supuesto, mi señor. No hay problema. Echó un vistazo a la mesa una vez más. Como guarnición, son bastante elaboradas. La próxima vez que sea sencilla. Solo temía que a su señoría no le gustara el sabor, respondí con una sonrisa nerviosa. Un poco de cuidado extra no es problema. Reclinándose, me observó con esa misma mirada penetrante e indescifrable. Entonces, casi con pereza, preguntó: si me traes guarniciones todos los días, ¿piensas pasarte la vida en la cocina? La pregunta me pilló desprevenida. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Al ver mi expresión, rió entre dientes con los labios curvados en un gesto divertido. Tengo asuntos que atender, dijo levantándose. Ven, te acompaño a casa. Me apresuré a limpiar los platos y lo seguí. Él caminaba sin prisa y yo lo seguí a unos pasos. Los guardias de Siyuan mantenían una distancia prudencial,
formando una silenciosa procesión por la concurrida calle. La vista era impactante, un comandante escoltando a una tabernera. Las cabezas se volvían por donde pasábamos. Fue entonces cuando lo comprendí. Song Wuosuan lo hacía deliberadamente, dejando que toda la calle lo viera. Para que, de ahora en adelante, nadie se atreviera a molestarme de nuevo. Comprenderlo me alivió el paso. Entonces se giró de repente, pillándome en medio de mis pensamientos. Me enderecé al instante, recobrando la compostura, y lo seguí en silencio. Al día siguiente traje más platos, esta vez más sencillos, pero sin duda mi mejor obra. Recordando que le gustaba el picante, le añadí el chile justo para darle un cosquilleo en la lengua. Parecía contento terminándose los 4 platos e incluso el arroz. Pero aún así, no bebió. En ese momento un guardia irrumpió en la habitación, sin aliento. Al verme dudó sin decir nada. Song Wuosuan agarró inmediatamente el sable que llevaba en la cintura y salió. En la puerta miró hacia atrás. «Espérame 2/4 de hora». «Sí, mi señor», respondí rápidamente con el corazón latiéndome con fuerza. Después de que se fue, recogí la mesa y me senté a esperar, medio para pasar el rato, medio para echar un vistazo a sus aposentos. Su habitación era espaciosa, pero estaba completamente vacía. La parte delantera le servía de estudio y espacio de trabajo, tras un biombo alto de 8 paneles, apenas podía distinguir lo que debía ser su cama. «Así que duerme aquí». La mansión del duque de Wei estaba cerca, porque no regresaba a casa a descansar. Mientras recorría la habitación con la mirada, noté algo extraño bajo la estantería, una pequeña cesta con herramientas de costura, y dentro una túnica oscura y rota. Curiosa, levanté la prenda. La manga estaba rota, y una puntada torpe aún sujetaba el hilo y la aguja, claramente obra de alguien sin experiencia en remendar. La devolví con cuidado justo cuando regresó. El olor a sangre lo invadió, denso y metálico. Su túnica estaba salpicada de carmesí en el dobladillo y el pecho. Siguió mi mirada, frunció el ceño ligeramente y sin decir palabra, volvió a salir. Momentos después, regresó recién lavado y con ropa limpia. Solo entonces recuperé el aliento. «Haré que alguien te acompañe a casa», dijo con calma. Luego, tras una pausa, «No hace falta volver a traer la cena». Quise preguntarle por qué, pero su expresión era demasiado fría. Me falló el valor. «Ah, mi señor», dije señalando el cesto de costura, «¿quiere que remiendo esa hilera?» Arqueó una ceja. «¿No tienes miedo?» No, dije con firmeza. «Solo es sangre. Si tu ropa está manchada, también puedo lavarla». Por primera vez una mirada tenue, casi avergonzada, cruzó su rostro, tan breve que casi creí haberla imaginado. Antes de que pudiera aclarar mis palabras, me entregó el costurero. «Lo molestaré, maestro Zhao». «Para nada», respondí rápidamente. «Es un honor servirle». Me senté frente a él y comencé a coser la manga rota con cuidado. No poseía grandes habilidades ni estatus, así que valoraba profundamente cada pequeña tarea que me encomendaba. Si lograba ser útil, quizá llegaría a respetarme más. Y con eso mi posición en esta peligrosa ciudad se afianzaría. La habitación estaba en silencio, aunque se oían risas y pasos tenues desde el patio exterior. Un par de veces, sus subordinados pasaron por la ventana. Los oí susurrar, apenas conteniendo su diversión. «¿Crees que al comandante le gusta el maestro Zhao?» «Imposible. Es frío como el hielo, no le gusta a nadie». «No necesariamente». «¿Alguna vez has oído a los pájaros del mismo plumaje volar juntos?» Su risa apagada se apagó. Ni Song Wuosuan ni yo reaccionamos. Él fingió no oír, y yo fingí que no me importaba. Una mujer como yo, soltera, entraba y salía de sus aposentos tan a menudo que era natural que chismorrearan. Pero no importaba. En esta vida, ya no esperaba demasiado de los demás. Mientras lograra lo que necesitaba, lo demás podía desaparecer. Seguí llevándole la cena. Sin embargo, durante varios días, no lo encontré por ningún lado. Cuando pregunté a los guardias de la corte oeste, ninguno supo decirme a dónde había ido ni cuándo regresaría. 2 días después, la primera nevada del año cayó sobre Yunjin.
Los 5 nos acurrucamos junto a la chimenea, calentándonos las manos. Zhu 11, recién llegado de una entrega, se acurrucó junto al fuego con los ojos brillantes. Maestro Zhao, dijo, sabe, la vida del comandante Son es lamentable. ¿Por qué dice eso?, pregunté con severidad. ¿Está herido? No, no, dijo Zhu 11 agitando la mano. Escuché a 2 criadas cotilleando en la mansión del marqués Luan cuando entregué el vino. Hablaban de la casa del duque de Wei. El clan del duque de Wei, uno de los más ricos y poderosos de la capital, parecía ser un caos. El anciano duque, continuó Zhu 11, se casó con 3 esposas. El comandante Son es el hijo mayor legítimo, pero su madre murió justo después de dar a luz. El duque la lloró durante 27 días antes de tomar otra esposa. Esta madrastra le dio 2 hijos y falleció 5 años después. Medio año después, se casó de nuevo. ¿Cuántos hijos tiene el viejo duque?, preguntó Yin Yuan con los ojos muy abiertos. 6 hijos y 7 hijas, respondió Zhu 11 con un suspiro. Sin contar a todas las concubinas. Mientras hablaba, empecé a comprender. ¿Por qué Son Busuan vivía en Bestcourt en lugar de en la mansión familiar? Porque su túnica estaba rota, aunque él mismo la había cosido. Porque aunque era el hijo mayor legítimo, nunca fue nombrado heredero. La duquesa se lo había asegurado. Había recurrido a todos los medios a su alcance para despojarlo de ese derecho. Cuando solo tenía 11 o 12 años, ella envió deliberadamente a una criada a su habitación y luego difundió rumores de que la había profanado, manchando su nombre para siempre. Todo lo que Son Busuan había logrado, lo había ganado con sus propias manos. Cada uno lleva sus propias cargas, murmuré, desgranando castañas junto al fuego. A finales de año, seguía sin haber rastro de Son Busuan. Ni noticias tampoco de Zhang Yanji. Dijeron que Zhang Yanji seguía preso en Sichuan. Aunque su familia había intentado por todos los medios sobornarlo y suplicarlo, nada funcionó. Pensé, tal vez Son Busuan simplemente no quería liberarlo. Después de todo, Zhang Yanji probablemente buscaría venganza si alguna vez salía libre. O quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Mi conexión con Son Busuan era demasiado débil como para asumir una protección especial. A finales de año abrí nuevas tabernas en Baoding, Dengzhou y Kaifeng. De los 17 vinos registrados en el manual de elaboración de cerveza de la familia Zhao, dominaba 13. Las recetas del linaje Zhao, perdidas hace mucho tiempo y otrora famosas, finalmente habían regresado a las mesas de los bebedores de todo el país. A la mañana siguiente me preparé para partir hacia Dengzhou. Tras despedirme de mis trabajadores, subí a un carruaje y partí. Durante el camino, el cochero conversó sobre los recientes disturbios en la capital. Dijo que los príncipes se enfrentaban abiertamente y que el segundo príncipe incluso había sobrevivido a un intento de asesinato. Me sobresalté. En mi vida pasada, las cosas no habían escalado tan rápido. Incluso cuando el segundo príncipe finalmente triunfó, nunca había oído hablar de un conflicto tan sangriento. Quizás fue solo porque en aquel entonces no era más que un forastero, demasiado insignificante para saber la verdad. La taberna de Dengzhou era modesta, pero el negocio prosperaba. Los 2 carros de vino que traje se agotaron al instante, completando la acumulación de pedidos. Esa noche estaba sentado con el tendero y los dependientes, hablando de planes de expansión, cuando un golpe sordo resonó desde afuera. Corrimos al patio. Habían arrojado un ladrillo y una antorcha encendida por encima del muro. El ladrillo rompió varias jarras de vino y la antorcha prendió fuego, alcanzando la altura de medio hombre. ¿Quién anda ahí? Agarré la horca que estaba junto a la puerta y corrí al callejón. Había 3 hombres con antorchas. Al ver que solo era una mujer, se rieron y se acercaron con aires de fanfarronería. Pero éramos 6 contra 3 y les dimos una buena paliza. Para cuando huyeron, una docena más de frascos yacían destrozados en el suelo. Los días siguientes fueron de acoso constante. «Es la familia Tu», dijo el comerciante con gravedad. «Creen que les hemos robado la clientela. Mejor aguanta por ahora, señora. Son serpientes locales, no se debe provocar». «Aguanta». Dije bruscamente, «no». Si querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Esa noche les lancé ladrillos y antorchas a la taberna.
Por la mañana su gente irrumpió exigiendo saber si había sido obra mía. Si tienen pruebas, denúnciame, dije con frialdad. Si no, trágate la ira. Pero si quieres arruinar esto, lo haré contigo. Clavé mi horca en el suelo frente a la puerta, con la expresión fría como el hielo, retando a cualquiera a intentarlo de nuevo. Al final, la taberna de la familia Tu propuso una tregua. Conozco sus vinos y sus precios, les dije. Traje 2 botellas, una de ellos y otra nuestra. Los tuyos son más baratos, pero todos son licores fuertes. Así que aquí está mi oferta. Tiraré de mis estantes el vino blanco añejo y el vino de hoja ardiente y venderé solo las variedades más suaves. De acuerdo. Asintieron. Y así, una guerra de taberna terminó con una simple negociación. Todos elogiaron mi coraje y mi ingenio, tan joven pero tan capaz. Yo solo sonreí. ¿Valor? No. Estaba aterrorizado. Pero cuando ya no queda donde retirarse, solo queda avanzar, aunque el camino sea fuego y espadas. Esa noche, mientras contemplaba el resplandor de las linternas, pensé en Xiaonin. Años atrás, cuando los alborotadores entraban en nuestra antigua tienda, se rociaba con sangre de pollo, se paraba frente a la puerta con un cuchillo en la mano y asustaba a toda la casa hasta dejarla sin palabras. Desde entonces, nadie se atrevió a volver. No tengas miedo, me dijo entonces. De ahora en adelante yo me encargaré de todo. Ahora, sin él, había aprendido a manejarlo perfectamente sola. Esa noche celebramos un poco. Todos bebieron un poco, rieron, y por un rato el mundo se sintió en paz. Después de despedir a los trabajadores, estaba a punto de cerrar las puertas cuando alguien las impidió. Sobresaltado, me giré y me quedé paralizado. El señor Son. Song Wusuang estaba en la puerta, pálido y empapado en sangre. Tenía un corte profundo en el abdomen y una flecha incrustada en la espalda. Se negó a que llamara a un médico. Te enseñaré a extraer la flecha. No tengas miedo. Está bien, dije en voz baja. ¿Quieres un poco de vino primero? Calmará el dolor. No. Simplemente hazlo. Siguiendo sus instrucciones, dibujé la flecha. No emitió ningún sonido, pero me temblaban las manos y el sudor me empapaba la ropa. Cuando terminó, solo dijo, descansaré un rato. Despiértame cuando amanezca. Luego se desplomó inconsciente. A medianoche ardía de fiebre. Calenté vino blanco en la estufa y lo usé para limpiarle el cuerpo, sentada a su lado toda la noche, con miedo de cerrar los ojos. A la mañana siguiente. Señor, ya está despierto. Tome unas gachas. Song Wusuang bebió un tazón entero y recuperó un poco el color. Quise preguntarle cómo se había herido, pero lo pensé mejor. Un hombre como él se movía entre sombras y daba órdenes. Sus heridas no eran algo que debiera investigar. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, pregunté mientras escurría un paño tibio para limpiarle la cara. Parecía divertido. Ayer oí hablar de una tabernera que se peleó con una pandilla de hombres en la calle, dijo con tono ligero. Pensé, una mujer tan atrevida solo podría ser tú. No pude evitar reír. Así que mi reputación había viajado más rápido que mi vino. Sonrió levemente. Es una buena reputación. Esa sonrisa tranquila y espontánea me impedía apartar la mirada. Me pidió que le comprara ropa limpia. Cuando regresé dudó en la puerta, con una extraña incomodidad en el rostro. Hueles a vino, dijo. Es bastante fuerte. Tenías fiebre, le expliqué rápidamente. Anoche te limpié con vino caliente. No miré claro. En cuanto dije esas palabras me arrepentí. Cuanto más intentaba explicarle, peor sonaba. Hizo una pausa y luego soltó una risa silenciosa. La maestra Zhao no es una mujer común y corriente, dijo. Parece que me preocupé por nada. Se fue poco después. Esperé 2 días, pero no regresó, así que empaqué mis cosas y partí de regreso a la capital. A mitad del camino el destino, o una travesura, lo volvió a cruzar en mi camino. Cabalgaba erguido y recto en la silla, con una compostura inmaculada. Si no hubiera sabido de sus heridas, jamás habría adivinado que aún sufría. Mi señor, qué coincidencia, dijo con un leve asentimiento.
¿Le gustaría viajar en el carruaje? Puede descansar allí. Yo llevaré su caballo, sé montar. Sus hombres intercambiaron miradas, sonriendo con suficiencia. Fuera ladró Song Wusuan, y la risa se apagó al instante. Eres demasiado lento. Adelante. Sorprendida, reprimí una sonrisa. Cuando se unió a mí en el carruaje, le pregunté por su herida. Me entregó un frasquito de medicina. Si fuera tan amable, dijo en voz baja, con el cansancio reflejado en su rostro. Dentro del estrecho vagón, me arrodillé detrás de él y le quité las vendas con cuidado. La herida seguía profunda e inflamada, de un rojo intenso contra su piel. Respiré hondo. Es usted imprudente, mi señor, murmuré. La vida de un hombre son solo unas décadas. Incluso las grandes ambiciones necesitan un cuerpo vivo que las lleve a cabo. No dijo nada. Hagas lo que hagas, primero debes cuidar de ti mismo. Solo quienes valoran su propia vida pueden realmente valorar a los demás. Aprendí esa verdad después de 7 años de sufrimiento. Silencio. Creí haberlo ofendido. Mi señor. Me incliné ligeramente hacia adelante para ver su rostro. Y mi mirada se cruzó con la suya. Ambos nos quedamos paralizados. Me ardió el calor en las mejillas. Había vivido 2 vidas, y aún no había aprendido a dejar de actuar sin pensar. De repente se rió. Maestro Zhao, recordaré su lección. Mortificado, forcé una débil sonrisa y volví a curar la herida. Esa noche Song Wusuan decidió no alojarse con sus hombres, sino en la misma posada que yo. Qué oportuno, dijo el posadero alegremente. Queda una habitación grande. La prepararé para ambos. No, 2 habitaciones, dije rápidamente. Que el caballero se llevara el grande. Aunque no lo miré, percibí su silenciosa diversión. No se molestó en corregir el malentendido, simplemente se apoyó perezosamente en el mostrador, con la mirada perdida. Cuando me arriesgué a mirarlo, ya me estaba mirando, y entonces se rió a carcajadas. No te rías, le susurré mirándolo fijamente. Se giró con los hombros aún temblorosos. El posadero rió entre dientes. No hay problema, no hay problema. 2 habitaciones grandes. Y si tienes tiempo, el Festival de los Faroles sigue hasta fin de mes, vale la pena verlo, de verdad. No hace falta, empecé. Nos vamos, interrumpió Song Wusuan. Después de cenar, lo miré sorprendido. La Feria de los Faroles es famosa, dijo con suavidad. Y dicen que los vinos locales son bastante buenos. En ese momento me picó la curiosidad. Pero cuando llegamos no había ni un solo puesto de vino a la vista. Ah, dijo con indiferencia. Quizás ya se fueron. Solo pude suspirar. ¿Te gustaría soltar una linterna?, preguntó. No hace falta, dije, negando con la cabeza. Un paseo es suficiente. Y sin embargo, de alguna manera, terminé a su lado en la orilla del río, viendo cómo nuestras linternas se perdían en el agua. No sabía qué había escrito en su linterna. En la mía, garabateé, que mi señor esté sano, salvo y en paz. Cuando adulas a alguien, debes hacerlo con propiedad, sin escatimar en gastos. ¿Qué escribiste?, preguntó. Rápidamente me agaché y empujé mi linterna a la corriente antes de que pudiera leer. Se rió suavemente diciendo algo que no entendí bien, su voz se perdió entre el murmullo de la multitud y el zumbido de las luces flotantes. A la mañana siguiente me levanté temprano y usé la cocina de la posada para preparar gachas medicinales. No porque fuera especialmente amable o gentil, sino porque las oportunidades de congraciarme con un hombre como Song Wusuan eran escasas, y no iba a desperdiciar una. Mi señor, ¿está despierto?, llamé suavemente desde la puerta. Respondió débilmente cuando entré con un tazón de gachas. Al ponerlo sobre la mesa, vi una pequeña linterna de loto junto a sus pertenencias. ¡Oh! Solté un leve gemido de sorpresa, pero antes de que pudiera preguntar, Song Wusuan se acercó y guardó la linterna en su mochila. Dudé, su diseño me resultaba extrañamente familiar, pero él habló primero con el rostro tan inexpresivo como siempre. El maestro Zhao tendrá que viajar solo hoy. Regreso a la capital de inmediato. No me atreví a preguntar más. Entonces tenga cuidado en su viaje, mi señor.
Aún así, esa linterna seguía presente en mi mente. Juraría haberla visto antes. Cuando regresé a la capital, la primavera ya se había derretido en un cálido amanecer. Unos meses después, Madame Tai dio a luz. Para celebrar el mes de la llegada del niño, la familia Xiao ofreció un gran banquete, e incluso me envió una invitación. Fingí no verla, hacía tiempo que había aprendido a no buscarme problemas. Se rumoreaba que el evento fue deslumbrante con las puertas abarrotadas de invitados y risas que se extendían por la calle. Por un instante mi mente se remontó a los años sombríos tras la muerte de mis padres. Nuestra casa en ruinas, la taberna endeudada, sin nadie que nos ayudara, Xiaonin y yo moríamos de hambre casi todos los días. Solíamos colarnos en el cementerio y robar ofrendas de otras tumbas solo para comer. Siempre me protegía cuando nos pillaban y nos golpeaban hasta dejarnos sangrando. Xiaonin, pensé, por fin debes tener todo lo que siempre has deseado. Debes estar feliz ahora, ¿verdad? ¿Qué acaba de decir el maestro Zhao? La voz me sobresaltó. Song Wusuan permaneció en el mostrador, en silencio hasta ese momento. Ah, señor Son, dije con una sonrisa incómoda. ¿Estás libre esta noche? ¿Has cenado? Negó con la cabeza. Entonces quédate a cenar. Hizo una pausa y luego se sentó. Cocina tú mismo. Me desaté el delantal y cogí el bolso. Sí. Compraré algunos ingredientes. Espera un momento. Él asintió. Mientras caminaba hacia la puerta, me di la vuelta. ¿Te gustaría carne estofada esta noche? Me miró tan fijamente que no respondió durante un buen rato. Mi señor. Agité una mano ante su rostro. Parpadeó casi como si despertara de sus pensamientos. Cualquier cosa está bien. Inyuan me ayudó a preparar. Esa noche preparé 8 platos y una sopa. Song Wusuan se sentó mientras los demás rondaban torpemente hasta que dijo, si se quedan todos ahí de pie, me voy. Se apresuraron a buscar asientos. Después de unas copas de vino, las risas fluyeron a raudales. Hablamos de cosas pequeñas e insignificantes, de esas que revitalizan una mesa. Cuando compres carne, ve al puesto de la señora Liu, aconsejó Inyuan. Sus cortes son más suaves y mejores que los demás. ¿Hay una diferencia entre los vendedores de carne? Preguntó Song Wusuan, divertido. Claro. Dijo ella, chocando su copa con la de él. Un hombre como tú viviendo entre las nubes, no sabría esas cosas. Él rió en voz baja. Apoyé la barbilla en la mano. Sonreía mientras escuchaba, contenta con solo observar el agradable calor que se extendía por la habitación. El verano llegó pronto y con él el caos. Durante un banquete real, el emperador comió una rodaja de sandía, vomitó sangre y se desplomó. Corrieron rumores por la ciudad, su majestad podría no sobrevivir. Por fin ha cambiado el cielo, susurró alguien. Se me encogió el corazón. En mi vida anterior, los 3 príncipes habían luchado durante 7 largos años. Solo después de mi muerte el segundo príncipe ascendió a la corona. Pero ahora era demasiado pronto. ¿Qué había cambiado? Mi renacimiento no debería haber alterado el gran diseño del imperio. Entonces, ¿que todo se desarrollaba de forma diferente? Nadie podía darme una respuesta, y no había nadie a quien preguntar. Y Yuan se inquietó. Guardias uniformados entraban y salían de la ciudad día y noche. El estruendo de los cascos resonaba incluso a medianoche. Pero Song Wusuan nunca regresó. Las familias nobles que antaño hacían grandes pedidos de vino habían enmudecido. Las calles mismas parecían contener la respiración, cargadas con la calma que precede a la tormenta. Les dije a mis trabajadores que abandonaran la capital y buscaran refugios. Yo por mi parte me aprovisioné de grano y agua y me quedé para vigilar la taberna. Esa noche el calor era insoportable. Estaba sentado afuera abanicándome, cuando un lejano estruendo de armas rompió el silencio. Sobresaltado, trepé la muralla y miré hacia el norte. Las llamas titilaban contra el oscuro horizonte y el humo, espeso y negro, se elevaba hacia el cielo. La tormenta había llegado. Pero a diferencia de antes, no sabía quién ganaría. Tampoco podía adivinar qué bando había elegido Song Wusuan,
ni siquiera si sobreviviría. Ansioso e inquieto caminé por el patio toda la noche. Al amanecer, no me atreví a abrir la puerta. Pegué la oreja a ella, escuchando los sonidos del caos que se extendía más allá. El día se convirtió en noche, y la noche en día. Ya no importaba si había luz o oscuridad, el miedo lo cegaba todo. En la segunda noche el aire se volvió sofocante. Al anochecer, unos pasos apresurados resonaron junto a mi puerta. Contuve la respiración, escuchando. Todas las fuerzas de Yulan están reunidas en la puerta oeste, dijo un hombre. Solo Son Busuan permanece custodiando el este. Su Alteza ordena atacar el este a medianoche. ¿Entonces el tercer príncipe está realmente muerto?, preguntó otro. Parece que sí. En cuanto el segundo príncipe ascienda, celebraremos nuestra fortuna. El señor Sao prometió una recompensa de 100 cuentos por cada hombre. Me quedé paralizado. Así que la batalla por el trono había comenzado, y la victoria ya se inclinaba hacia el segundo príncipe. Pero solo Son Busuan controlaba la puerta este. No podría resistir solo. Tenía que hacer algo. Mi mirada se posó en las hileras de vino de hoja ardiente apiladas dentro del almacén. Era un licor potente de alta graduación alcohólica y volátil, que una sola chispa podía incendiarlo. Reuní 500 frascos pequeños, vertí el vino en otros más grandes y los até de 2 en 2 con una cuerda gruesa. Cuando todo estuvo listo, los cargué en una carretilla, la tapé herméticamente y pegué la oreja a la pared para escuchar. El tiempo transcurrió lentamente en un pesado silencio, hasta que de repente estalló el caos. La áspera voz de un hombre resonó por la calle. Por orden de Su Alteza el tercer príncipe. Todos ustedes a la calle dentro de un cuarto de hora. Resistan y serán aniquilados sin piedad. El tercer príncipe. Así que no estaba muerto después de todo, pero debía estar desesperado. Sin soldados reclutaba civiles como escudos para contener al ejército del segundo príncipe. No podíamos salir. Si lo hiciéramos nos convertiríamos en blancos vivientes, ninguno de nosotros sobreviviría. Ahora solo eran unos remanentes, dispersos y agotados. No podrían controlar una gran área, probablemente solo este distrito. Abrí la puerta un poco y me encontré con la mirada asustada de la familia del otro lado de la calle. Al cruzar susurré, no salgan. En cuanto empiece la lucha, todos nos convertiremos en escudos. Traigan el vino de mi almacén, les dije. Preparen antorchas y tenganlas a mano. Nos apresuramos por los estrechos callejones, avisando a todas las casas a las que pudimos llegar. Pronto la gente estaba lista ante sus puertas, cada una con una jarra de vino y un palo encendido. No eran muchos. Los hombres del segundo príncipe los descubrirían pronto. Solo necesitábamos contenerlos el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. No me importaba quién ganara. Solo me importaba sobrevivir. Tenía que vivir. Los soldados habían recorrido la mitad de la calle antes de dar la vuelta. Ahora podía verlos con claridad, 14 hombres, cada uno empuñando espadas manchadas de sangre, con la armadura destrozada y rostros salvajes y desesperados. Bestias acorraladas que libraban una última resistencia. Apreté con fuerza 2 jarras de vino, haciendo señas silenciosas a los demás. Los del otro lado de la calle me miraron y asintieron. Entonces, casi al unísono, lanzamos nuestros frascos. El cristal se hizo añicos y el aire se llenó del penetrante y quemado olor a alcohol. Por una fracción de segundo, los soldados se quedaron paralizados, confundidos. Y en ese instante los nuestros lanzaron sus antorchas. Las llamas rugieron al instante tragándolos por completo. «Lanzad más», grité. Volaron más frascos. Algunos sitiaron a hombres, otros a caballos, otros irrumpieron en el suelo, cada uno alimentando el infierno. El fuego se deslizaba por la calle como una serpiente viviente, enroscándose y devorando todo lo que tocaba. Gritos de hombres y bestias atravesaban el humo. Aterrorizados, huimos al interior y cerramos las puertas con pestillo. Momentos después se oyó el estruendo de los cascos. Las fuerzas del segundo príncipe habían llegado. Un alivio me invadió con tanta intensidad que me flaquearon las rodillas. Los vecinos lloraban, abrazándose. Si no fuera por la idea del maestro Zhao, sollozó una mujer,
ahora todos seríamos cadáveres. Tenían razón. Para quienes luchaban por el trono, nuestras vidas no significaban nada. Cuando la calle por fin se calmó, volví a la taberna. Aún quedaba vino, tenía que preparar más por si acaso. Pero al abrir la puerta, una sombra se movió en el patio. Mi señor, susurré. Son Busuan avanzó rápidamente observándome de arriba a abajo con la mirada antes de suavizar su expresión ligeramente. Bien, dijo. ¿Estás ileso? Bien. ¿Por qué has venido?, pregunté con el corazón latiéndome con fuerza. Afuera reina el caos, los hombres del segundo príncipe están por todas partes. Es peligroso. Tomé los caminos secundarios, respondió con indiferencia. Luego, casi distraídamente. Lo hiciste bien esta noche. Digno del nombre maestro Zhao. Solté una risa temblorosa. Entonces recordé lo que había oído antes. Oí que el segundo príncipe planea asaltar la puerta este a medianoche. Lo sé, dijo en voz baja. Vuelvo. Aunque el miedo aún persistía en mí, algo en su calma tranquilizó mi corazón. Cierra las puertas, me dijo. No salgas. Por la mañana, todo habrá terminado. Se quedó allí un momento más, la luz de la luna bañando su rostro cansado. Trazó las líneas definidas de su mandíbula, las tenues sombras bajo sus ojos. Algo dentro de mí se calmó. Está bien, murmuré. Me quedaré aquí. Él asintió levemente, se dio la vuelta y se escabulló en la noche. Me presioné el pecho con una mano temblorosa y me dejé caer al suelo. Mi mente daba vueltas como harina demasiado espesa, pegajosa, nublada, imposible de pensar con claridad. En algún momento, debí quedarme dormido en el almacén vacío. Al despertar, la luz del sol se filtraba por las rendijas y el mundo exterior volvió a estar en silencio. De no ser por las calles húmedas, todavía mojadas como recién lavadas, y las manchas de sangre seca que manchaban los marcos de las puertas cercanas, podría haber creído que todo había sido un sueño. Unos días después se emitió el decreto imperial. El emperador, contra toda expectativa, había nombrado al quinto príncipe heredero al trono. Me quedé atónito. Y sin embargo, de alguna manera, no me sorprende en absoluto. Cuando dos garcetas se pelean por una almeja, es el pescador quien se beneficia. El quinto príncipe se convirtió en ese pescador, el vencedor definitivo de la sangrienta tormenta. Brillante, ¿verdad? Su Majestad era el más astuto de todos, dijo el maestro Wang, el narrador que frecuentaba nuestra taberna. Fingía estar enfermo solo para poner a prueba la lealtad de sus hijos y desenmascarar a los traidores. Cuando dos garcetas se pelean por una almeja, el pescador es el que se beneficia. Zuon se soltó con orgullo, repitiendo el modismo que acababa de aprender. Lo fulminé con la mirada y se quedó callado al instante, avergonzado. Está bien, dijo el maestro Wang con suavidad. Solo estamos charlando en privado, ninguna palabra saldrá de estas paredes. Luego se acercó más, bajando el tono. El segundo príncipe ha muerto. El gran ministro y toda su facción han sido llevados al incensario para ser juzgados. Hizo una pausa y me miró de reojo. Maestro Zhao, quizás quiera preguntar por el señor Zhao. Sostuve su mirada y asentí. Está bien, dijo el maestro Wang lentamente, observándome a la cara. Más que bien, de hecho, lo han ascendido. Me quedé sin aliento. ¿Ascendido? Si eso era cierto, entonces Shaonin nunca estuvo realmente aliado con el segundo príncipe. ¿Pero cómo era posible? ¿Acaso él y su suegro no se habían mantenido firmes en esa facción? Mi mente daba vueltas. Todo se había desviado tanto del camino que una vez conocí. Esa noche volví a soñar. En el sueño, estaba de vuelta en mi lecho de enfermo de mi vida pasada, paralizado, con frío y una sola persona. Pero incluso en esa quietud infinita, siempre sentía a alguien afuera de mi ventana. ¿Quién anda ahí?, preguntaba. Nadie contestaba. Hasta esta noche. Cuando me desperté de repente empapado en sudor, vi una sombra fuera de mi ventana. ¿Quién anda ahí?, llamé con fuerza. Una voz familiar respondió, ronca y temblorosa. Soy yo, hermana. Shaonin. Abrí la ventana. Estaba de pie bajo el alero, más delgado de lo que lo había visto jamás.
La túnica, que antes era de brocado fino, colgaba suelta sobre su cuerpo. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. ¿Qué pasó? Tenía los ojos rojos. Hermana, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Dudé, pero al final lo dejé entrar. Le serví té. Miró la taza y frunció el ceño levemente. Hermana, quería té negro. No hay, dije. Nunca me gustó. Y después de que te fuiste, dejé de comprarlo. Me miró fijamente, visiblemente conmovido, pero no dijo nada. Antes habría recordado todas sus preferencias, sus tés favoritos, la comida que no podía comer. Pero esa mujer ya no existía. Di lo que viniste a decir. Apretó las manos alrededor de la taza de té con los nudillos blancos. Taidaji y mi padre fueron discípulos. Su profesor solo tenía una recomendación para los exámenes de primavera. Para conseguirla, Taidaji asesinó a mi padre. Las palabras le temblaban en los labios. Creía que nadie lo sabía. Pero lo vi todo. Levantó la mirada hacia mí atormentado, febril. Vine a la capital en busca de venganza. Juré que moriría a manos de quien más confiaba. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Hermana, nunca quise dejarte. Nunca dejé de querer casarme contigo. Eres la única persona que me ha importado en este mundo. Pero la venganza me consumió. No podía soltarlo. Entonces se arrodilló ante mí. Déjame vivir aquí de nuevo. Por favor. Mi corazón se retorció violentamente. Las lágrimas me nublaron la vista, pero antes de darme cuenta, mi palma le había dado en la cara. El sonido fue agudo y definitivo. Cuando me dijo que se casaba con otra, ni siquiera lo golpeé, solo me lastimé. Pero ahora, quería golpearlo una y otra vez, hasta que la rabia dejara de arder. Podrías habérmelo dicho. Grité entre lágrimas. ¿Pensaste que te traicionaría? ¿O que te frenaría? No. Levantó la vista con la voz quebrada. No quería que te pillaran en esto. Tenía miedo de fracasar y que sufrieras por mi culpa. Presionó la frente contra el suelo, temblando. Si me odias, golpéame otra vez. Solo perdóname, hermana. Sentía un nudo en el pecho, la respiración entre sollozos y gritos. Al final, solo pude levantar la mano y señalar la puerta. Fuera. La palabra salió de mí como un cristal roto. No podía perdonarlo. No él. No yo. Él no se fue. Se arrodilló frente a mi puerta toda la noche. Yo tampoco pude dormir. Recuerdos de nuestros años compartidos, hambre, lucha, risas, inundaron mi mente como una herida abierta. Pero junto a ello se alzaba el insoportable tormento de los 7 años que había pasado pudriéndose en cama. Por la mañana, la fiebre me había invadido. En mi aturdimiento sentí que alguien me levantaba la cabeza y me acercaba una taza a los labios. Se oían voces murmurando a mi alrededor, pero no entendía las palabras. Soñaba con viejos momentos tiernos. El día que me torcí el tobillo y me llevó a casa en su espalda. Las noches que leíamos a la luz de las velas. La noche de invierno en la que sacó un bollo humeante de su abrigo, sonriendo como si ofreciera un tesoro. Cuando por fin desperté, Xiaonin estaba sentado junto a mi cama. Tenía los labios agrietados, los ojos hundidos y rojos como si no hubiera dormido en días. Hermana, dijo con voz áspera, mientras las lágrimas caían en silencio. Aunque nunca me perdones, por favor, vive. Se arrodilló junto a mi cama, apretándome la mano con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Me equivoqué, susurró con voz temblorosa. Si pudiera revivirlo todo, te lo contaría todo. No más mentiras. Sea vida o muerte, lo afrontaré todo contigo. Bajó la cabeza, las lágrimas salpicando mi palma. Hermana, no mueras. Te lo ruego. Levanté la mano y le acaricié suavemente el pelo, como solía hacerlo cuando éramos pequeños. No moriré, dije en voz baja. Ya no estoy enojada. Entonces sonreí, pellizcándole la mejilla como solía hacerlo. Xiaonin, deja atrás el pasado. Vive tu vida con valentía. Ambos debemos hacerlo.
Hundió la cara en mi mano y lloró en silencio. Está bien, murmuró entre sollozos. Te escucharé. Te lo prometo, te escucharé. Cuando Xiaonin salió de la habitación, alguien lo esperaba afuera. De ahora en adelante, le dijo con voz ronca al hombre del otro lado de la puerta, está bajo tu cuidado. Por favor, cuídala. No hubo respuesta. Entonces Song Wusuang entró con un cuenco. Su expresión era tranquila, su tono sereno. ¿Quieres agua? Sí. Asentí débilmente. Pero no debería preocuparse por cosas así, mi señor. Xin Yuan puede encargarse. No dijo nada. En cambio, me ayudó a incorporarme, me puso un cojín detrás de la espalda y sopló con cuidado las gachas humeantes hasta que se enfriaron. ¿Demasiado caliente?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Entonces come un poco más. Necesitarás fuerzas. Obedientemente terminé el cuenco. Se lo llevó y al regresar, traía una palangana con agua tibia. Escurrió una toalla y me limpió suavemente la cara y las manos, con movimientos firmes y meticulosos. Descansa un poco más, dijo. Está bien. Cerré los ojos, pero no se fue. El leve sonido de las páginas al pasar llegó a mis oídos. Curiosa, miré con los ojos entrecerrados. Estaba leyendo un texto médico. ¿Estudia medicina, señor?, pregunté. El médico dijo que su cuerpo es frágil, respondió sin levantar la vista. Le pedí un libro sobre tónicos. Pasó una página distraídamente y luego alzó la mirada hacia mí. ¿No vas a dormir? Mi corazón latía con fuerza. Lo haré, murmuré. Por favor, siéntete como en casa. Lo pienso hacer, dijo con un dejo de diversión. Igual que en mi propia casa. Pasó otra página y como si recordara algo preguntó, ¿se te está acabando el aceite y la sal? ¿Aún tienes algo guardado? Sí. En la cocina, en el cuarto cajón, respondí automáticamente. Entendido, dijo. Traeré un poco después de lavar la ropa. Mi señor. Nada. Ya dormiré. Dejó el libro a un lado, se acercó de repente y sonrió, una sonrisa tranquila y amable que le llegó a los ojos. El granado de tu patio por fin ha dado fruto. Este año se ve fuerte. Mi corazón se aceleró sin control. Su tono era tan serio que me hizo reír a mi pesar, y sentí un calor que me subía a las mejillas. Entonces tiene suerte, mi señor, bromeé suavemente. Sí, dijo. Siempre he tenido suerte. Después de eso me sujetó la mano suavemente fingiendo seguir leyendo, aunque la misma página permaneció abierta durante muchísimo tiempo. No recuerdo a mi madre. Desde que tengo memoria, viví con mi nodriza en una casita detrás de la finca, un lugar para el servicio. Los demás nunca se atrevieron a acercarse, temerosos del disgusto de la señora actual. Pero a mí no me importaba. Mi enfermera siempre me lo decía. Si eres lo suficientemente fuerte, niña, quienes te menosprecian un día se arrodillarán a tus pies. Ella solía decir que las personas como ellos no eran más que hormigas. Y a las hormigas nunca valió la pena temerles. Esas palabras que mi enfermera me dijo una vez, solo cuando eres lo suficientemente fuerte puedes hacer que quienes te desprecian se arrodillen a tus pies, resultaron ser ciertas. Y al final dejé de importarme. Todo pasa con el tiempo. Todo pasó. Me convertí en comandante de la Guardia Imperial. Aunque mi nombre corría incontables rumores y nunca me concedieron el título de heredero, ninguno de los que una vez se burlaron de mí se atrevió a mostrarme la menor falta de respeto al encontrarnos. Mi vida se convirtió en un extraño equilibrio, en parte caos, en parte calma. Matar o morir, hacía tiempo que había aceptado ambas posibilidades. Hasta aquel día en Sichuan, cuando oí una voz clara y temblorosa que me llamaba, una voz tan terca que parecía temeraria. Esa mujer me intrigó. Tenía el pie tan hinchado que el zapato se le había abierto, pero caminaba con la cabeza en alto. Le temblaban las manos de miedo, pero su tono y su porte nunca perdieron la dignidad. Me recordaba a mí misma. Cuando tenía 7 u 8 años, yo también me aferraba al orgullo como a un arma. Una vez mi padre me acusó injustamente, lo seguí durante 3 días seguidos, rogándole que me diera explicaciones.
Incluso cuando me castigaba, me negué a ceder. Mirando hacia atrás, solo era una niña tonta y testaruda, ridícula, pero de alguna manera digna de lástima. Pensé que nunca volvería a cruzarme con esa mujer. Pero entonces se atrevió a tender una trampa, precisamente contra Zhang Yongyi. Ese cargamento de cobre que expuso pertenecía al segundo príncipe. Había estado esperando el momento oportuno para pescarlo y por pura casualidad, ella pescó mi pez. Cuando la interrogué, esperaba una negación. En cambio, fue honesta e inteligente, serena, y argumentó sin pestañear. La admiraba por eso, y como sus acciones no habían violado ninguna ley, la dejé ir. No esperaba que se atreviera a acercarse de nuevo, a preguntarme directamente si bebía vino, a ofrecerme algo de comer. Era intrépida. Claro, no tocaba la comida de desconocidos. Pero cuando ella cocinaba, el simple aroma me dificultaba contenerme. Su comida era mucho mejor que la de mi antigua niñera. En las noches más tranquilas, cuando no estaba de guardia, esperaba su visita. Comía mientras ella estaba cerca. Rara vez hablábamos, pero el silencio era cálido y reconfortante. Incluso me cosía ropa, con cada puntada impecable y paciente. La usé mucho más tiempo del debido. Luego, el deber me alejó. Estaba demasiado ocupado, demasiado absorto, y por un buen rato la olvidé. Hasta que en Dangzhou oí rumores sobre una tabernera que había repelido a unos matones con sus propias manos. Enseguida supe que tenía que ser ella. Así que cuando me hirieron, fui a buscarla. Estaba allí. Y por primera vez en años, me sentí a salvo. Dormí profundamente esa noche sin soñar. Al amanecer, me dijo con calma que me había limpiado el cuerpo con vino caliente para bajar la fiebre. Debería haberme sentido avergonzado, pero su tono desenfadado me hizo sentir como un joven torpe. De regreso a la capital, la esperé junto al camino y, como esperaba, llegó. Me invitó a subirme a su carruaje. Era mucho más cómodo que un caballo. En la posada, la sirvienta dijo que solo quedaba una habitación. Entró en pánico, tropezando con las palabras, e incluso me miró con vergüenza. Esa expresión, ese fuego, me pareció infinitamente divertido. Ya no me tenía miedo. Esa noche fuimos a soltar faroles de loto en el río. Le pregunté qué deseo había escrito y se sonrojó, apartando el farol antes de que pudiera verla. La curiosidad me venció. Ordené en secreto a mis hombres que lo recuperaran. Cuando vi lo que había escrito, no pude dormir en toda la noche. Ni siquiera entendía la sensación que me recorría. Era como una picazón bajo las costillas, algo que no podía calmar ni controlar. Esa pérdida de control solo se agudizó. La volví a buscar. Me recibió, me preparó comida y me preguntó si quería carne estofada. Cenamos juntas esa noche. Sus sirvientes bebían y charlaban a viva voz, y sus risas se extendían en la noche. Era ruidoso pero cálido. Como un hogar. Toda mi vida había estado alejada de esa calidez. Ahora entendía lo que se sentía ser parte de ella, pertenecer. Cuando estaba a punto de irme, Zhao Lanyu me tomó de la mano. Me dijo que había criticado mi infancia, que si alguna vez quería algo rico para comer, debía acudir a ella. Me pregunté, cuando se le pasara la borrachera, ¿recordaría haberlo dicho? Y si lo hacía, ¿qué expresión pondría? Seguramente algo encantador. Esa noche los restos del tercer príncipe se revelaron. Cuando me enteré, me di cuenta de que su base estaba cerca de su taberna. Su taberna era su vida, jamás la abandonaría. La lógica me decía que me quedara en el palacio. Pero fui. Solo después de verla a salvo con mis propios ojos pude respirar de nuevo. Era extraordinaria, animando a los habitantes del pueblo, llevándolos a quemar a los rebeldes ellos mismos. Más tarde solicité al emperador su recompensa, pidiendo que su majestad inscribiera personalmente una placa para su taberna. Cuando todo estuvo listo, fui a buscarla. No estaba allí. Así que fui a su casa y llegué justo a tiempo para escuchar su conversación con Xiaoning. Conocía su historia. 10 años juntos, un profundo cariño. Pero eso era entre ellos. No tenía nada que ver conmigo. Porque a mí me gustaba. Ella aún no lo sabía. Le diría que le diera la opción.
Y eligió. En sueños, me llamó por mi nombre. Incluso Xiaonin lo oyó, su rostro estaba pálido, casi lastimero. Pero la compasión es inútil en un hombre como él. Cuando despertó, sus ojos me encontraron. Y en ese instante, con esa chispa en su mirada, lo supe. Yo también le gustaba. La alegría casi me mata. Pero la verdad es que lo sabía desde hacía mucho tiempo. Porque escrito en esa linterna estaba su corazón. Xiaonin me dijo que la tratara bien. Como si hiciera falta. Un hombre como él no tenía derecho a recordarme cómo apreciar a una mujer. Porque yo amaba a Zhao Lanyu. Y una vez que la haya elegido, la amaré con todo mi ser. Con todas mis fuerzas, toda mi vida. Un corazón, una vida. Para nunca cambiar. Fin.